Las guerras han existido desde épocas inmemoriales. Una guerra es una lucha armada entre dos estados, que al menos uno de esos dos estados la quiere, y por diversos motivos, que generalmente detrás de los motivos denunciados hay motivos realmente económicos. En este momento histórico, nos están transmitiendo por los medios hegemónicos la guerra de Ucrania como si fuera un partido de fútbol o un campeonato de fútbol, y como si fuera la única guerra que hay en el mundo. Existen en este momento en el planeta 18 conflictos armados, sobre todo en África y en Asia. Con terribles consecuencias. Por ejemplo, me parece que el más grave, el más tremendo es el del Congo, que lleva unos 20 años y que ya tiene 5 millones de muertos. Pero de esa guerra nosotros no sabemos nada. Todos estos pueblos que hacen años que están en guerra tienen situaciones de hambrunas, todo tipo de enfermedades, carencias de elementos esenciales como el agua, comida, trabajo, sus viviendas destruidas, y han provocado grandes desplazamientos en todo el planeta. Vamos a ver ahora un video que es un noticioso español de unos jóvenes muy talentosos y muy honestos que trabajan con datos, y ellos se refieren a la cantidad de guerras que hay y además al manejo mediático de estas guerras. Los escuchamos. Si el problema de esta guerra es la lucha del bien contra el mal, entonces ¿qué pasa con las otras 17 guerras? ¿Qué pasa con Camerún? ¿Qué pasa con Etiopía, con Mali, Mozambique, Lago Chad, el Sahel, República Centroafricana? ¿Qué pasa con la República Democrática del Congo, Uganda, Somalia, Darfur, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Irak, Siria, Yemen? ¿Les suenan todas las guerras que acabo de mencionar? ¿A qué no? Fíjense que ni siquiera he mencionado la ocupación de Palestina. Ya se sabe que los israelíes tratan a los palestinos mucho mejor que Putin a los ucranianos. Tampoco he mencionado a los saharauis, con los que España tenía un compromiso y a los que la ONU reconoció su derecho de autodeterminación. Sin embargo, ya se sabe, la democracia marroquí trata de maravilla a los saharauis. Bueno, como os podréis imaginar, hay enormes diferencias en el tratamiento mediático de la guerra en Ucrania respecto al que se hace de otras guerras y conflictos armados que se están librando también en estos momentos en otros lugares del mundo. Diferencias que son cuantitativas, es decir, en cuánta atención, cuánto tiempo y espacio se les dedica, pero que también son cualitativas, en los enfoques, en los marcos y en el lenguaje que se emplea para referirse a cada guerra y a sus consecuencias. Atentos, seguidores de La Base, hoy análisis cuantitativo y cualitativo del tratamiento mediático de las distintas guerras abiertas en el mundo. Adelante, Manu. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es analizar cuántas menciones se han hecho a cada guerra en la televisión pública en los últimos años, desde 2014. Este no es un análisis exhaustivo, digamos, ni definitivo, porque para ello seguramente habría que hacer un estudio un poco más fino, acotando más los periodos objeto de examen, pero puede servir para hacerse una idea más que aproximada de la atención mediática que merece cada conflicto. Fijaos, Ucrania, 5.364 menciones. Palestina, 542 menciones. Yemen, 430. Sáhara, 398. Sudán, 240. Y probemos ahora a especificar un poco más, introduciendo la palabra guerra o conflicto. Menciones a la guerra o conflicto en Ucrania, 557 menciones. Guerra o conflicto en Yemen, 85 menciones. Guerra o conflicto en Sudán, 15 menciones. 557 menciones a la guerra en Ucrania por solo 85 a la guerra de Yemen, a pesar de que por cada víctima mortal que hay en Ucrania hay unas 100 en Yemen. Va quedando claro. ¿Qué más tenemos? Es claro que los medios hegemónicos del planeta borran de toda la información las guerras que no les interesa, que no les convienen, que no son funcionales a los intereses económicos de estos medios y a los intereses políticos. Pero todas las guerras generan además
una cantidad de personas desplazadas. Hemos estado viendo a lo largo de estos años la gente que cruza el océano para llegar a Europa, que va de África a Europa, que es realmente discriminada y rechazada cuando llega, lo mismo que los asiáticos. Y no ocurre lo mismo en este momento con los ucranianos que están llegando a Europa, incluso a nuestro país, donde son muy bien recibidos, probablemente porque son de piel clara y de ojos claros. La discriminación es tremenda también en este sentido, y hay refugiados de primera y de segunda. La diferencia es el color de piel y también probablemente la trascendencia que van a tener determinadas guerras en el orden económico del planeta. Los derechos humanos son arrasados en las guerras. Tanto es así que todo el sistema jurídico, el plexo normativo de derechos humanos que tenemos ahora, surge a partir de una reacción con las barbaridades ocurridas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por un lado, es todos los tratados de derechos humanos que conocemos, que están algunos incorporados a la Constitución, y que forman el derecho internacional de los derechos humanos que rigen tanto en tiempo de paz como de guerra. El otro grupo normativo es el derecho internacional humanitario, que son los derechos humanos que rigen únicamente en situación de guerra. Este sistema jurídico tiene por objeto proteger a las personas y moderar los métodos y medios que se usan en la guerra. La violación a estos derechos constituye lo que se llama crimen de guerra y debería ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional, al cual, por ejemplo, Estados Unidos nunca adhirió, siendo que es el país que ha participado en prácticamente todas las guerras, que las ha instado y que directa o indirectamente ha tenido que ver. O sea, es un derecho donde hay unos más iguales que los otros. Detrás de la guerra siempre hay intereses económicos. En el caso de la segunda mitad del siglo pasado, las guerras casi todas tenían que ver con los hidrocarburos y las rutas para transitarlos, pese a que tenían diferentes disfraces ideológicos o políticos. Actualmente, bueno, con la guerra de Ucrania, que no es ni la más larga ni la más cruenta que tenemos, pero sin embargo es la que más nos venden todos los días, debe ser que se vende muy bien, puede ser el mismo motivo de por qué se reciben o no a las personas. Se trata de un país que está en Europa, de gente de piel blanca y que además puede llegar, en el mejor de los casos, cuando se termine, a determinar quiénes son los futuros dueños del mundo. Esperemos que esta guerra acabe pronto y de la mejor manera que pueda terminar una guerra. Será hasta el próximo programa.